Hoy quisiera reflexionar sobre el problema del lenguaje, algo que atañe a la filosofía contemporánea y principalmente nos hace pensar hoy. Tiene su fundamento en que claramente hay un giro lingüístico en la contemporaneidad y podemos identificar cómo existen muchísimas luchas para poder adaptar el lenguaje a las reglas sociales o poder determinar con el lenguaje ciertos criterios y virtudes o poder determinar acciones o poder categorizar, ¿no? Eh, entonces, en verdad, ¿qué es el lenguaje? ¿Para qué está el lenguaje en la realidad? ¿Por qué el lenguaje es parte de la vida del hombre? Es parte del desarrollo de la persona. Y a partir de estas preguntas, me parecía importante reflexionar sobre la relación que existe entre el pensamiento, el lenguaje y la mismísima realidad. Cuando comienzo a pensar esto, lo primero que digo, ¿corresponde que lo abordemos junto o separado? ¿Corresponde que pensemos por un lado qué es la realidad, por otro el lenguaje y por otro el pensamiento? O sea, ¿son unidades independientes y van favoreciendo el devenir y el desarrollo humano o están íntimamente unidas y relacionadas? Entonces, lo que primero entiendo y observo es que la realidad nos va a generar a las personas una gran limitación. No la vamos a poder abordar completamente. No toda la realidad la vamos a poder obtener, captar, construir, ¿sí? Nuestras palabras, ¿sí? Van a quedar cortas. El lenguaje que yo utilice para expresar la propia realidad no va siempre a alcanzar. Nos va a generar un poco de falta de saciedad. Y entonces recuerdo, ¿sí? Que Platón nos dijo que cuando buscábamos la materia de sus formas, desde todas sus formas, ¿sí? Íbamos a llegar a una investigación que iba a ser infinita, ¿no? Porque la materia prima era imposible de alcanzar o de conocerla, ¿no? A través del conocimiento finito que tenemos las personas. Entonces, ¿no será que pasa lo mismo con la realidad? Cuando yo quiero abordar la realidad, ¿no será que mi conocimiento tan finito, ¿sí? Porque no es un conocimiento infinito el que tengo. ¿No será que por esto no podré alcanzar la mismísima realidad? Entonces, ¿no será que pensar y hablar de la realidad manifiestan la limitación propia que tiene el hombre? Ahora bien, el lenguaje, ¿no será acaso el vector que necesita unir la realidad con el pensamiento? Entonces, ¿el lenguaje será aquella puente que me va a conectar lo que pienso de la realidad? Y entonces descubrimos, ¿no? Que los hombres tenemos lenguaje y que el poder poseer este lenguaje es para poder expresarnos de una manera única y poder expresar la realidad, lo que hacemos con nuestra realidad y la propia realidad de las cosas que tenemos. La búsqueda de un lenguaje lógico, ¿sí? Fue lo que ya le quitó el sueño, ¿sí? A Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Cuando dijo que todo lo que puede ser pensado puede ser dicho. Ahora, ¿cómo va a ser dicho? ¿Cuál es el lenguaje lógico, propicio, real que necesitamos? Actualmente vemos que el uso del lenguaje no es universal. Más bien, el lenguaje universalmente es tomado sí como un medio, pero no su uso en sí mismo. No lo usamos todos de la misma manera. Entonces, es una primer limitación que nos da esta distinción para poder ver que tenemos que analizar el lenguaje en diversos campos.
y que el lenguaje tiene un campo específico en la realidad y en la contemplación del devenir de la persona. Podemos decir que todo lo que pienso de la realidad lo anunciaré de una forma creativa, porque el lenguaje y la creatividad propia que radican en la persona se encuentran efectivamente relacionados. La realidad es tan dinámica como la persona lo es. Entonces, es esta la misma forma en la que yo tengo para concebir, poder descubrir el movimiento transformador que tiene la creatividad y que tiene la persona. La realidad, el lenguaje y los pensamientos se unen en una dinámica que es universal del cambio. Ponen en el epicentro de la cuestión a la persona y a cada una de sus capacidades. Ludwig Wittgenstein, para continuar, dijo que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, donde el mundo, la realidad, son una cosa separada del mundo sujeto, del mundo del sujeto que ve y que interpreta. Y establece que el hombre no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo. Pero toda forma que nosotros tenemos de hablar, especialmente la dialéctica que tengamos, siguiendo a Gilbert, va a decir que pretende influir e instruir, no solamente a otras personas, sino también a la persona que está hablando. O sea, el uso de la dialéctica, el uso de los lenguajes, me instruye a mí mismo que hablo, me influye a mí, así como también busca instruir e influir en otro. Entonces vemos en la instrucción y en la influencia cómo el lenguaje va transformando la realidad de una forma indirecta a través de los sujetos que son miembros y son partes de esta realidad. O sea, somos transformadores junto con el lenguaje. Entonces, pienso que el lenguaje es una gran conquista del ser humano, porque efectivamente puede lograr de alguna manera extraer su intelecto y mostrar aquello que pensó, aquello que construyó, aquello que conoció, que favoreció y que así logró abordar la realidad. Con el lenguaje puede manifestarse a sí mismo como miembro de la realidad y hacedor de una racionalidad. Entonces, se entiende, se aborda, se comprende el lenguaje, el pensamiento y la realidad desde la persona. Yo no puedo separar esto de la persona, porque si no pensaríamos que tenemos entelequias independientes que no se relacionan y poco tiene que ver con lograr un abordaje integral esto. Entonces, recuerdo lo que Mounier estableció sobre la persona, ¿no? Dijo que es la única realidad que podemos conocer y que al mismo tiempo la hacemos desde dentro. Es una actividad vivida de autocreación, de comunicación, de adhesión, que se aprende y se conoce en su acto, como movimiento de personalización. Desde ahí, desde esta mirada que nos da Mounier, vemos que todo es movimiento y acción. El lenguaje y el pensamiento son acciones en cuanto transforman la realidad, siendo la realidad el movimiento más obvio y por obvio inalcanzable e incomprensible a la realidad, a la totalidad. Entonces la realidad interpela a la persona. La persona procede a través de su pensamiento no solo a a la interpelación que le hizo, sino también a sí misma y al entorno, y necesita enunciar
a través de su mensaje, su movimiento interno y su movimiento transformador. Se podrá observar un montón de limitaciones en su lenguaje, sobre lo pensado y sobre lo enunciado. Pero el lenguaje, este mismísimo lenguaje, va a ser el medio perfectible, como también va a ser aquel medio por el cual se puede conocer a la persona misma, porque su interioridad se fundó en el lenguaje que expresa y se convirtió así en la expresión de la realidad. La realidad, el lenguaje y el pensamiento están íntimamente unidos, estos, en la persona. Desde la persona y hacia ella confluyen la percepción de todos estos enunciados. La realidad y la persona, dos misterios, de los que sabemos una sola cosa: se mueven y se transforman a sí mismos. El lenguaje no es solamente un recurso de la persona, es el medio de unión entre el pensamiento y la realidad, porque todo lo que puede ser pensado de la realidad necesita ser expresado para lograr un contenido transformador. La perfección del lenguaje, que siempre será imperfecto, porque perfectible es la persona y así también lo es la realidad, es producto del devenir personal, del ser humano y de la realidad. Espero les haya sido muy útil esta reflexión y los invito a seguir pensando sobre nuestra realidad, sobre cómo la expresamos y cómo la pensamos.